Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Dollar General, una empresa que me habéis pedido a través de los comentarios y la verdad es que en las últimas sesiones se ha comportado de una forma bastante negativa. Fijaros en el year to date cómo se deja un 47%, es una empresa que la verdad tenía un muy buen recorrido en bolsa, pero sin embargo desde máximos ha caído a mínimos incluso de 52 semanas. Y actualmente la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 29.000 millones aproximadamente, según los datos de Google, un PER de 13 veces, y reparte un dividendo del 1,81%. Y Dollar General es una empresa que está dedicada al sector de retail. Como muchos de vosotros sabréis, el retail, sobre todo en Estados Unidos, está pasando por malos momentos porque el consumo, la demanda, pues está mermándose, ¿vale? Debido a la inflación, aparte de que los márgenes se les han comprimido a muchos del sector, a muchas empresas del sector, se encuentra en que la gente ya no tiene tanto dinero para gastar. Por lo tanto, hay cierta recesión en este sector. Además, si tenemos una empresa cuyo reclamo para sus clientes es que todo está pues a $1 o tienen productos muy baratos, va a tener un perfil de cliente el cual aún va a tener más dificultades para gastar en el caso que no tenga dinero, ¿vale? También por otro lado podría verse el lado positivo. Toda esa gente que no compraba en Dollar General, a lo mejor ahora sí que va para intentar cazar ofertas, pero aún así no es una cosa que te ofrezca pues mucho valor añadido como inversor. Ahora nos adentraremos a analizar los estados financieros que ha presentado la compañía este Q2 y veremos de forma lo más objetiva posible, pues cómo se ha comportado la compañía y cuáles pueden ser los motivos los cuales han propiciado que el precio de la acción caiga tanto desde máximos. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 4 de agosto del año 2023. Vemos que tenemos la cuenta de resultados trimestral y la cuenta de resultados semestral. Por un lado vemos como las ventas se incrementan en el semestre un 5,29% respecto al año 2022. Vemos que el coste de las ventas se incrementa un 6,04%, por lo tanto estamos viendo que el coste de las ventas se incrementa más que las ventas y esto resultará con que el margen bruto se contrae. He de decir que este margen bruto del 30% la verdad es que me resulta bastante interesante porque al inicio yo tenía una percepción de que la empresa vendía a unos precios muy bajos y que el margen estaría mucho más comprimido. Eso sí, tened en cuenta que una vez lleguemos a este punto al beneficio, el margen neto, ¿vale? Que es realmente lo que acaba interesando, es bastante reducido en relación o en comparación a otras compañías que hemos ido analizando en el canal. Yo personalmente prefiero empresas cuyas rentabilidades, cuyos márgenes netos sean mucho más elevados, porque según mi entender, según mis preferencias, ayudarán más a la compañía a capitalizar. También el hecho de que la empresa tenga un margen neto más elevado es no siempre, pero un sinónimo, ¿vale? Puede ser un sinónimo de que la empresa tenga, pues, aparte de una estructura de gastos muy eficiente, bastante poder de fijación de precios, con lo cual, a mi modo de entender, podría llegar a haber un MOAT detrás de esta compañía. Y en el caso de Dollar General nos encontramos que tiene unos márgenes netos del 6,77% en el año anterior y estos se han comprimido hasta el 5,14%. Por lo tanto estamos viendo cierta bajada de la rentabilidad en relación al año anterior. Pues por lo tanto, muchos de los inversores, los cuales pues tienen ese miedo, uno, que el sector retail está en una especie, una fase de recesión, tenemos en cuenta que la empresa pues tiene unos márgenes netos ajustados, los cuales pues fijaros con este gross profit pues nos encontramos que tenemos unos gastos de infraestructura bastante elevados. Fijaros, 4.566 millones de gastos generales de ventas y administrativos en relación al gross profit. Pues gran parte de este gross profit ya se nos queda aquí. Si además vamos descontando otros gastos como podrían ser los gastos de intereses, que fijaros cómo se incrementan un 102% respecto al año anterior, esto es sinónimo de que muy probablemente la empresa se haya endeudado y lo veremos ahora a continuación en el balance de situación. Pues todo esto lleva a que la compañía cada vez gane menos, ¿vale? En términos porcentuales. Fijaros que si la empresa no hubiese gastado estos 167 millones y los hubiese mantenido constantes respecto al año anterior en cuanto a intereses, estaríamos hablando que la empresa tendría unos 80 millones más de beneficio neto. Esto, quieras o no, acaba sumando y acaba restándole al resultado neto. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Sinceramente, este es uno de los estados financieros más importantes porque aquí realmente vamos a ver si la empresa ha conseguido generar ventas o no. ¿Qué quiere decir? Que de los beneficios anteriormente mencionados veremos cuáles han sido pagos e ingresos diferidos o no diferidos.
¿vale? Lo que significará que habremos cobrado este beneficio y se habrá materializado en caja o no. Por un lado, vemos que del beneficio neto a los flujos de las actividades pasamos a tener 729 millones. Aquí entre medio ha habido algo que ha hecho reducir que este beneficio neto, si tú me dices que has ganado 30, ¿por qué no has cobrado 30? Esto es un poquito el resumen de lo que estoy diciendo. Y vemos que este flujo de la actividad se reduce respecto al año anterior un 23,34%. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que estos pasan a ser de 764 millones, estos se han incrementado respecto al año anterior un 16%, y en cuanto a los flujos de financiación vemos que estos son positivos, significa que ha habido un inflow, que ha entrado dinero en la compañía, ¿vale? Luego también analizaremos más en detalle qué es lo que ha sucedido, mientras que en el año anterior salieron 309 millones, ¿vale? Ha habido pues un empeoramiento, realmente ha habido una entrada frente a la salida del año anterior. A final de cuentas nos encontramos que la caja, después de este periodo, de este primer semestre, ha pasado a ser de 353 millones con una disminución de 28,5 millones. Bien, vamos a comentar lo principal de esta compañía, que también puede ser uno de los motivos por los cuales ha caído en bolsa, y es que la generación de caja es muy importante. Primeramente, estamos hablando de que la empresa ha comprimido su beneficio respecto al año anterior, como podemos ver ha caído un 20%, y esta generación de caja además ha caído un 23% respecto al año anterior. ¿Y por qué ha habido una caída de la generación de caja de la actividad, además de la caída del beneficio? Bueno, por un lado, uno de los principales motivos es por la caída del beneficio, ¿vale? Ha habido mayores gastos, pero lo que ha pasado aquí es que ha habido necesidades de working capital. Estamos hablando de que ha habido una necesidad de 816 millones de dólares, mientras que en el año anterior hubo unas necesidades de unos 970 millones aproximadamente. Más o menos van por ahí las cosas. Lo único que en el año anterior se pudieron compensar pues cerca del 40% de estos incrementos de inventarios con proveedores o cuentas a pagar. Sin embargo, este año no ha sido así, no ha sucedido lo mismo. El caso es que año tras año la empresa está financiando necesidades de working capital. Estamos hablando de un total de 1.786 millones de dólares. La verdad es que es mucho dinero. ¿Qué es mejor, tenerlo en inventarios o en caja acumulados esperando para ser utilizados? Bueno, pues preferiblemente, y a mi modo de ver y a mi modo de entender, es que lo mejor es cobrarlos, bueno, no tenerlos aquí, mejor dicho, haberlos vendido y por lo tanto tenerlos convertidos en caja. Pero ¿qué pasa? Que la empresa, imagino yo, que por esta disminución del consumo, también ha habido una disminución, pese a que no lo hemos visto el dato del tráfico en tienda, ha sido un leve descenso, tampoco ha sido tan malo, porque al final de cuentas tenemos que las ventas se han incrementado, ¿vale? Solo es un poquito controlar los costes y los gastos variables para poder llevar a la empresa a incrementar beneficios. Yo creo que con toda esta caída del precio en la bolsa, la dirección ya se ha dado cuenta de qué es lo que tiene que hacer o por lo que debe de luchar. Y es que llegados a este punto, llegados a que hemos tenido que financiar casi 1.700 millones de dólares en inventarios que se nos están acumulando, sea cual sea el motivo, luego nos encontramos que hemos invertido en planta, propiedad y equipo unos 767 millones de dólares frente a los 658 del año anterior, un 16,57% más. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Por un lado, que la empresa va invirtiendo activamente en su negocio, pero por otro lado es que prácticamente más del 100% de lo generado por la caja de la actividad se nos va a inversión en CAPEX, en mantener el negocio. Y ciertamente deberíamos analizar el por qué las amortizaciones y depreciaciones son inferiores a las inversiones. Muy probablemente la empresa se encuentre en una fase o etapa de inversión activa, ¿vale? De crecimiento, que no únicamente está para mantener el negocio, sino que está invirtiendo en activos para poder generar más ventas y beneficios a futuro, ¿vale? Por lo tanto, no es el fin de la empresa en sí. Tienen expectativas de seguir creciendo, pero está pasando por un bache temporal que se ha agravado por culpa de este endeudamiento de aquí. Y ahora os comentaré un poquito mi percepción, mi idea, lo que yo creo que ha podido suceder, porque fijaros, estos 1.095 millones de dólares que se emplearon para las recompras de acciones realmente han servido de algo. Fijaros, en el año anterior, en el 2022, la empresa aún no había caído un 47% en bolsa. Por lo tanto, si le restamos el valor de estas recompras, significa que el 50% de estos 1.095 millones se han destruido. Ahora bien, claro que se han evitado pues que hayan más acciones en circulación, siempre y cuando, bueno, estamos viendo aquí, que no lo he mencionado antes, las stock-based compensation tampoco son tantas en relación a estas recompras. ¿Y qué pasa? Que se empleó el cash, ¿vale? ¿Pero qué cash se empleó? Uno que se pidió, ¿vale? En Commercial Paper Outstanding. Este de aquí se ha pagado,
este año, pero porque se ha pedido deuda a largo plazo, obligaciones a largo plazo. ¿Qué pasa? Que en este momento, en el año anterior, en el mismo periodo, se pidieron 1.041 millones para recomprar acciones propias, ¿vale? Para excluirlas de las acciones de circulación, que no se negocien. Eso, en cierto modo, es una remuneración a los accionistas. Lo que ayuda a la empresa es, pues, a reducir las acciones en circulación sin tener grandes incrementos de beneficios. Si esta recompra de aquí es efectiva, pues se verá como el beneficio por acción se incrementa y también el dividendo por acción. Por lo tanto, el accionista en sí gana, porque gana tanto por ciento de la compañía y tanto por ciento del beneficio. ¿Qué pasa? Que, bueno, se pide deuda, se recompran acciones, se refinancian, en cierto modo, se pagan, se piden deudas a largo plazo por valor de 1.500 millones, esto de aquí se queda anulado, no lo voy a tener en cuenta, y bueno, y se paga dividendo. Este dividendo de aquí de 258 millones, bueno, se ha incrementado un 3,7% respecto al año anterior. No es muy elevado el dividendo en relación al beneficio neto de la compañía, pero este de aquí, estos dos, sumaban unos 1.344 millones cuando realmente la empresa en el primer semestre únicamente ganó 1.170 millones. Luego, en el segundo semestre, a lo mejor las cosas fueron mucho mejor y esto se acabó compensando. Pero ¿qué pasa? Que esta deuda aquí, pues claramente es una deuda que antes no teníamos, ahora sí que la tenemos, la hemos refinanciado. Todo esto conlleva gastos de financiación. Por eso hemos visto en la cuenta de resultados un incremento, ¿vale?, de los gastos financieros. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 4 de agosto del 2023. Lo vamos a comparar con febrero del 3 de febrero del 2023. Vemos que los activos corrientes suponen un 27,68% del activo total. Si comparamos estos 8.413 millones con los total current liabilities, que son los pasivos corrientes, son unos 6.033 millones y bueno, lo que significa que tenemos un fondo de maniobra positivo, tenemos supuestamente holgura financiera, pero si nos centramos más en detalle, vemos que la mayor parte de este activo corriente son merchandise inventories, que son inventarios a final de cuentas. Estos se incrementan un 11,40% y estamos hablando de un inventario muy elevado. Estos 7.500 millones, ¿a cuánto rentarían en letras del tesoro ahora mismo? Si estamos hablando de un 5%. Pues ahí está un poquito la preocupación, al menos la mía, ¿vale?, en cuanto a esta empresa, que tiene productos que, bueno, algunos no serán tan perecederos como otros, pero tienen fecha de caducidad y que se necesita gran rotación. Es necesario, pues, que la empresa tenga que sacarse estos inventarios de encima. ¿Qué pasa? Que si los vende a descuento, el margen bruto se va a comprimir. Por suerte no hay deuda financiera a corto plazo, hay los leasings que también son muy importantes de pagar, ¿vale? Vemos que, bueno, los account payables, pues, bueno, y accrued expenses son 4.695 millones, siguen siendo inferiores a los inventarios. Es que hay una parte de estos inventarios que acaba financiando la empresa con su propio cash. Esa financiación extra, si no la tuviésemos, ¿vale? Estaríamos hablando de que tendríamos aquí, pues, la diferencia de entre esto y esto, ¿vale? Pues tendríamos aquí más cash, más comodidad para hacer frente a los vencimientos y a todos los pagos que tenga la compañía. Pero bueno, la situación está así ahora mismo. Se tienen que centrar en activar y aumentar la rotación y no deben de seguir esta dinámica de incrementos de inventarios, ¿vale? También os digo una cosa, una nueva apertura de una tienda conlleva que tengas que rellenar las estanterías de este supermercado, de esta tienda, que también son bastantes inventarios y esto, pues, si estás en crecimiento también es normal que crezcan, pero te crecen los inventarios un 11,4 versus el 5% del incremento de las ventas. Y luego una de las preocupaciones también más importantes de la empresa, no solo están los leasings, que bueno, tú tienes los leasings y luego tienes, pues, los operating leasings aquí, assets, pues lo compensas, los entregas. Bueno, no te favorece mucho que incumplas el pago con los leasings porque luego no te van a querer financiar mucho más. Si estás en crecimiento te debes llevar bien también con las empresas de leasing, pero nos encontramos que la empresa tiene deuda financiera a largo plazo por valor de 7.295 millones de dólares. Es una deuda importante, considerable y que deberíais de prestarle bastante atención, y esto, pues, es uno de los motivos por los cuales yo creo que
los inversores algunos estarán asustados, digo yo, porque a mayor incertidumbre más esta deuda, pues mayor riesgo de impago. Tenemos un equity, un patrimonio neto que es el 20% del pasivo total. Este equity, fijaros, es inferior a la deuda a largo plazo. Por suerte tenemos activos, ¿vale? Planta, propiedad y equipo de valor de 5.600 millones. Habría cierta garantía en el caso de querernos deshacer de estos activos. Pero bueno, teniendo en cuenta que la empresa en este ejercicio no ha recomprado acciones, tenemos que la empresa pues aumenta su patrimonio neto gracias al incremento de los retained earnings, que son los beneficios retenidos, reservas, ¿vale? de ejercicios anteriores, y se incrementa el patrimonio neto un 13,64%. Esto es sinceramente lo que yo busco en una empresa, ¿vale? Que haya incrementos de patrimonio neto. Y bueno, poniendo un poco en perspectiva la compañía, vemos que las ventas se han ido incrementando desde el 2014, esto es muy buena noticia. Los beneficios netos también se han ido incrementando, por lo tanto, buena señal, no todo está malo aquí. Y si nos vamos a los ratios, vemos que la empresa, pues el debt EBITDA se ha incrementado desde el 2018 a las 4 veces. Claro, si me estás diciendo que hay un frenazo, esta bola de nieve que pretendías generar gracias al apalancamiento financiero, puede ser que se detenga debido a que no estás creciendo a los ritmos que tú esperabas. Llevas casi 5 ejercicios continuados con un ratio deuda-EBITDA pues de 4 veces. ¿Vale? Por otro lado vemos un ROIC del 10%, ROA del 8% y un ROE del 40%. Sinceramente, bueno, desde que la empresa se apalancó financieramente, desde que empezó a endeudarse, es cuando vemos que el ROE realmente se ha disparado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente es una empresa que, bueno, ya sabéis que los supermercados suelen ser bastante resilientes a las crisis porque al final la gente tiene que comprar sus productos, consumir, comida, limpieza, todo. Pero en este caso, la verdad es que es un sector que cada vez está más competido, es un sector muy maduro. Se comprime el margen neto, ¿vale? Esto es lo que más me preocupa a mí, lejos de que se contraiga el margen bruto. Es que vemos como gastos fijos se incrementan un 10% en este trimestre y luego los gastos financieros también telita. A priori, yo percibo que hay un bache, ¿vale? La empresa está pasando por un bache temporal. No es de mis sectores favoritos. Ahora mismo, si tú te fijas en la empresa por el dividendo, te reparte un 1%. No es lo que realmente te pueda llegar a aportar en cuanto a dividendo. Pero bueno, es de momento un bache, algo que hemos visto en muchas otras empresas. No quiere decir que esto vaya a extinguir las compañías. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay una deuda financiera atrás. Cuando tú ves que la empresa pasa por dificultades y tienes deuda, pues muchas veces si tienes mucho patrimonio vendes y te lo quitas de encima. ¿Para qué vas a esperarte a ver qué pasa? Te vas a otras empresas que o no tengan deuda financiera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribiros y hasta pronto.